Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina. América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas. Entre parlamentos. Entre Parlamentos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Entre Parlamentos, este espacio de diálogo con diputados y senadores de los parlamentos de la región. Hoy nos vamos a México. Queremos agradecer, ya está conectada con nosotros la diputada Laura Álvarez, con quien vamos a hablar un tema que es de mucho interés no solo nacional, sino regional. Diputada, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, querida Maritza, muchísimas gracias. Qué emoción por darme la oportunidad de poder dialogar entre parlamentos. Muchísimas gracias y feliz de acompañarlos. Gracias a usted, y un tema que decíamos es de interés nacional, regional y sobre todo es un tema de interés mundial, el tema de la salud mental. Hace pocos meses, casi ya un poco más de un año, el Ecuador aprobó la ley de salud mental. Entiendo que México ya tiene su ley y su normativa que está contemplada en la Ley General de Salud, pero ¿cuánto se necesita en los momentos actuales cuando pasamos una pandemia en donde los registros de salud mental alarmaron respecto al comportamiento de las personas durante un encierro, diputada? Sí es, estimada Maritza, realmente sí hay una ley de salud mental, de atención a salud mental en general, pero la tenemos que hacer por ciudades, ¿no? En este sentido, por parlamentos. La verdad que sí es después de una pandemia, pero también en el tema de violencia que estamos viviendo, te voy a platicar directamente aquí en México, en donde desde niños hasta adultos tenemos un problema grave de salud mental en tema de violencia, depresión, en donde tenemos que atender y se tiene que legislar urgente. Una cosa es legislarlo, pero después el Ejecutivo debemos de actuarlo, tanto en escuelas como en la comunidad en general. Es ¿Cómo se urgente. legisla o qué es lo que debe contemplar la legislación que permita ese trabajo articulado con el Ejecutivo, desde el Legislativo, pero sobre todo con la comunidad? Claro, mira, pues bueno, primero tener un diagnóstico. O sea, yo estoy trabajando con diferentes organizaciones e institutos donde lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál es el diagnóstico de tu comunidad. O sea, tenemos depresión, tenemos violencia, tenemos bullying, ¿no? Me estoy centrando muchísimo en lo que son adultos mayores, mujeres y niños. Regularmente es toda la población, pero lo que tenemos que hacer es, bueno, decíamos, para poder articularlo, el tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la comunidad, ¿no? En esa comunidad, posterior a eso, actuar. Pero primero hacer una ley que empate y que nos ayude a atenderlo desde el gobierno local. Desde el gobierno local es lo más importante el poder atender desde salud, desde educación, que esta ley pueda entrar a las escuelas, la atención a personas, a niños en situación de violencia o en una atención mental, desde el kinder, desde la primera infancia. Entonces es bien importante que lo podamos primero reconocer también, estimada Maritza. O sea, vemos que salud mental no es una agenda del gobierno actual. Entonces sí tenemos que luchar contra ello, porque salud mental es algo como moda, es algo como nuevo, pero lo estás repercutiendo todos los días y lo estás padeciendo todos los días en calle, en familia. Vemos que México es de los principales países en donde ser o tener una familia es muy complicado. Si quieres, profundizo más adelante, pero regresando a la pregunta, es poder primero reconocer el problema, actuarlo y atenderlo. ¿Será que el mundo nos pusimos más alerta respecto a la salud mental de las personas después de la pandemia y tal vez antes no le dábamos el valor y no le dábamos la importancia que ya hemos visto que necesita? Sí, sabes que no lo conocíamos. Yo creo que nadie lo conocíamos. O sea, no estaba dentro de tu catálogo de enfermedades. Hoy no lo está dentro del catálogo de enfermedades. Aquí en México no está. O sea, y es un tema de atención y de salud pública que lo primero que debemos de tener es recurso. O sea, para tú atender, y es lo que no está pasando. O sea, te hablo de lo que debería de ser. Hoy en México deberíamos de tener un recurso destinado para clínicas de atención a salud mental. Aquí nos cuestan aproximadamente
1,200 pesos, ¿no? No sé, una atención médica, ¿no? En la atención pública no existe, o sea, no existe. Entonces, ese es el grave problema, que tú lo puedes tener dentro de tu legislación, pero la aplicación tiene que tener un presupuesto y lamentablemente aquí en México no está. ¿Quiere Ujú. decir que es costoso la atención particular cuando se necesita un Sí, psicólogo o un psiquiatra? totalmente. O sea, por ejemplo, dentro de nuestra salud pública, porque estamos hablando de lo público, tenemos el primer nivel, ¿no? Que es a nivel local, y luego el segundo nivel, que es a nivel federal. Pues hoy se concentró completamente en la salud a nivel federal. Entonces, a nivel local, hoy no tenemos instituciones que te den atención psicológica, ¿no? Ni atención, y atención psiquiátrica, muchísimo menos. Estamos pensando que te cuesta una de especialidad, una consulta con un psiquiatra, aproximadamente 1,200 pesos, que estamos hablando, ¿cuántos dólares son? Para nuestra moneda son aproximadamente Unos cu- $40, $40, una cosa así, entonces $40 por sesión. Y cuando la familia necesita una intervención, eso no existe. Entonces todo lo ves reflejado en los colegios, en la calle, en suicidios, ¿no? En violencia, en adicciones. Entonces, algo que me suena un poco como complejo de poder entender es que cuando tú lo tienes en una legislación, ¿no? Claro, atiendes el problema, tu problema es legislativo, de articulación en diferentes reglamentos, pero en la aplicación no pasa, querida Maritza, por ahora no. Entonces, sí, sí, por eso el reconocer, el diagnosticar en países como los nuestros, Ecuador y México, es bien importante para conocer el problema. O sea, ponerle nombre y atención, pero Y es pues, ¿qué es lo que se presupuestal. necesita? Porque usted ya lo ha mencionado, el diagnóstico. ¿Por qué no lo Ujú, hemos hecho como países, este diagnóstico? ¿Qué es lo que ujú. falta? ¿Qué es lo que se complica? No sé si es en lo económico, en lo político, en decisión. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que tiene muchos factores. El primero es, como bien comentábamos, reconocer que existe ese problema y que hoy es una enfermedad mental. Y que no por ser una enfermedad mental tiene que ser un caos, tiene que ser atendido. Es el reconocimiento de la enfermedad. El segundo, el tema legislativo que tiene que aparecer dentro de, ¿sabes? Y el tercero, el tema presupuestal. O sea, en donde tú decidas que vas a abrir o vas a atender o vas a darle insumos al tema de salud en el país para atender la salud mental. Y todo esto empata o engloba en una vocación política, en donde realmente quieras atender ese problema. ¿Qué está pasando aquí en mi región? Pues bueno, que no es un tema, se queda, creo que solo en el tema legislativo, y en el tema ejecutivo no está sucediendo. Yo te puedo platicar de mi experiencia en el módulo ciudadano. Acá somos diputados y tenemos módulos ciudadanos, que son casas de atención, oficinas de atención. Pues está enfocado, o es una parte súper importante, la atención mental, la salud mental. Entonces tengo psicólogo y psiquiatra y convenios con otras instituciones que nos vamos en el tema jurídico para poder atender a la comunidad. Créeme que es de los servicios o el servicio más demandado por nuestros vecinos, ¿no? En donde el psiquiatra atiende de lunes a sábado y está saturado. Entonces, eh, necesitamos tener también de tercer nivel, instituciones de tercer nivel psiquiátricos en donde podamos atender. Aquí en México tenemos muchas personas en situación de calle. Es un problema tremendo, en donde la mayor parte de las personas en situación de calle tienen algún problema mental y debemos de atenderlos porque ya es un problema de salud pública. Entonces, el tema, y reitero, es la vocación y la voluntad política que debe tener el gobierno y los legisladores y pues todo el aparato burocrático para que podamos realmente atender. Esto en el ámbito político y en la toma de decisiones de quienes Ujú. administran, sea el poder, desde el legislativo, pero la ciudadanía, ¿cómo se ve desde la mirada del Parlamento al comportamiento ciudadano? ¿Se mantiene ese tabú tal vez? ¿O entendería que no, por lo que usted nos acaba de comentar, que la gente ya está haciendo más conciencia de que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, no es sinónimo de estar loco, Claro. de una enfermedad que deba ser es satanizada, esquematizada?
Bueno, yo lo que he vivido y lo que veo aquí en mi comunidad es que aún no está del todo reconocido como una enfermedad natural o que puedes decirlo, ¿sabes? Te enfermas del estómago y, ay, voy al gastro, ¿no? Pero, oye, me siento mal, estoy deprimida, tengo ataques o tengo crisis de las diferentes crisis que existen, no lo atiendes. Pero es importante que nosotros, como políticos, como legisladores, empecemos a socializarlo. ¿Cómo lo puedes empezar a socializar? A través de las familias. O sea, tú tienes lo que en la experiencia me ha tocado hacer y que me ha funcionado muy bien, es decir, es normal sentirte mal, ¿no? A través de pláticas. Primero tenemos que entrarle a las familias y en especial a las mujeres, ¿sabes, Maritza? Nosotros tenemos una programación de amor propio y empiezas por ahí, en donde una gran psicóloga te da como 1 hora y cuarto, 1 hora y media de este tipo de normalización de que me siento mal por el tema hormonal, por el tema violencia, por el tema patológico. Y si yo estoy mal, están mal mis hijos, si está mal mi familia, ¿quién me puede ayudar? Un psicólogo. Y si ese psicólogo ya no puede porque es necesario atenderlo con medicamento, tenemos un psiquiatra. Entonces ya es normal y es de voz en voz, ¿sabes? O sea, es como antes ir al ginecólogo. O sea, las mujeres no decían que iban al ginecólogo porque qué pena, y más si es hombre. Hoy es algo fundamental en la salud pública de todas las personas. Vamos al urólogo los hombres o vamos al ginecólogo a las mujeres. Creo que es un tema desde la comunidad. Los cambios se hacen desde adentro de la comunidad. Y nosotros, o yo, en mi trabajo diario, lo tengo que hacer saber. Y más en los niños. Hoy presentamos, fíjate que traigo, después me encantaría poderles platicar, invitar al experto, en donde estamos haciendo escuelas positivas. Y te decía por qué el diagnóstico. Las escuelas positivas te dan un diagnóstico, ¿no? Un parámetro de cómo están tus alumnos y cómo intervenir. Entonces, de ahí nos podemos guiar para poder tener una salud mental o una atención a los jóvenes y niños para que no se replique en la comunidad y decirle a los papás cómo atenderlo. México ha sido un país en donde hay un exceso de bullying y que lo normalizamos. Somos una sociedad machista. Entonces, es normal pues hablarle fuerte a una mujer o hablarle mal o a un niño o pegarle a una niña o pegarle a un niño o nosotros con estos movimientos feministas. Podemos también ya tratar mal a los hombres y no pasa absolutamente nada porque soy mujer. No, la comunidad, hombres y mujeres, tenemos que tener una paz y vivir en paz porque somos personas. Diputado, usted nos comentaba respecto al comportamiento y lo que se está haciendo a través de las escuelas, las unidades educativas, pero la pregunta también es, en este planteamiento y en este trabajo que se está desarrollando, ¿quiénes participan más, los hombres o las mujeres? Mi querida Maritza, completamente las mujeres, o sea, no lo he medido, pero sí aproximadamente un 90 y tantos%. O sea, las mujeres en México son las matriarcas todavía, en donde están atendiendo la salud física, la emocional, la alimentaria, ¿no? Que algunas empatadas con sus parejas, pero en el tema de atención en específico a sus hijos, son las mujeres. Y en adultos mayores a los papás son ellos, son las mismas mujeres. Y hay una situación bien compleja, porque las mujeres no nos atendemos a nosotras mismas. Atiendes a todos, a toda tu familia, a tus hijos, a los niños, estás como vocal en la escuela de tus hijos, ¿no? Estás como personas vinculadas para que haya calles y servicios de mejora en tu comunidad, pero no hay una atención propia. Entonces, ahí explota esta situación y la necesidad de atender a las mujeres en salud mental. Cada vez más es mucho más conocido el cómo podemos estar mejor las mujeres, ¿no? Que es una necesidad ir a un psicólogo, que es una necesidad hacer deporte. Fíjate que lo que hemos aprendido en estos últimos años es que el hacer deporte, el caminar, el tener alguna meditación, algún ejercicio como el yoga, que es de concentración y de respiro, te ayuda mucho a tu salud. Es algo que no sabíamos, ¿sabes? No sé si en Ecuador, pero acá en México no lo sabíamos. Pero aparte son temas costosos, en donde tenemos que, pues, ver de qué manera este tipo de servicios o de actividades puedan ser para todas las mujeres que así lo requieran. Estamos en eso, o sea, no se va a poder hacer de inmediato,
pero reitero, conociendo el problema, creo que podemos atenderlo y podemos atacarlo. Llamémosle así, ¿no, Maritza? Diputada, es momento tal vez de hablar de legislación regional cuando somos países que tenemos casi los mismos problemas, que compartimos las mismas preocupaciones. Por ejemplo, inmigración. México es un país de donde salen también ciudadanos, pero también es un país de tránsito. Ecuador somos un país que también tenemos migración. Es momento tal vez de empezar a unir esos esfuerzos como parlamentos. Es que sí, y también como de ver qué experiencias nos han eh, ayudado o qué experiencias exitosas tenemos como, pues como de, bien tú lo comentas, de la región, ¿no? Porque hay políticas que nos pueden servir porque a ustedes ya les sirvieron, porque ustedes ya los probaron, ¿sabes? Entonces sí creo que podría ser algo súper importante, un intercambio de buenas prácticas que regularmente en otros países se hace, o con otros temas, por supuesto. ¿Y eso debe nacer de quién? ¿De los parlamentos, de los gobiernos, de los ciudadanos? Yo creo que todos. No, yo creo que nos toca al gobierno y nos toca a los parlamentos. O sea, ver qué ley, qué iniciativa quedó bien para tu población, para tu gente. A mí me funcionó en esta política, pero sí, sí creo que somos los políticos los responsables de hacer esto y, por supuesto, bajarla a los ciudadanos. Diputada, ha sido muy clara esa explicación. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a usted. Queremos agradecer por esta información y este tiempo a Laura Álvarez, diputada de México. Hemos hablado acerca de la salud mental en México, en Latinoamérica y esa necesidad de unirnos. Con nosotros será hasta una siguiente entrega en Entre Parlamentos. Conectamos las voces que mueven al continente. Entre Parlamentos. Entre Parlamentos.